Saludándoles en el glorioso y grande nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. El tema que vamos a tocar en esta hora es Cornelio, tipo del creyente sin salvación. Extraño título para nuestro mensaje, pero realmente es así. Porque Cornelio es tipo de creyentes que no saben ni conocen el plan de salvación, aunque creen en Cristo, no han podido entender cómo es el plan de salvación. Así que dispongámonos para este interesante tema y tomaremos como base el texto que está en Hechos 11:14, que a la letra dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermoso texto de la palabra de Dios. Pues como ya hemos dicho, las buenas obras nos salvan, y eso yo creo que muchos cristianos lo saben, porque en el mundo encontramos muchas personas que creen que por sus buenas obras serán salvos del castigo eterno, y procuran ser amables, dan limosna, diezman, oran mucho a Dios y hacen muchos ayunos. Y quizás usted dirá: qué buen testimonio el de estos creyentes, aunque lo hacen a su manera. Pero las escrituras son nuestra guía. Nos dicen que la salvación no se consigue por obras. En Efesios, el capítulo 2, el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es lo que está pasando. Hoy en día muchos se glorían y glorían a otras personas por sus buenas obras. Pero Dios nos muestra que la salvación no se obtiene de esta forma. La Biblia dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, como lo enseña Tito 3:5. Para corroborar esta palabra, Dios nos habla de un hombre, que es el hombre al cual estamos analizando en este estudio. Y ese hombre se llama Cornelio. Cornelio era un gentil que habitaba en Cesarea. Era un oficial romano al mando de 100 soldados, conocido como el regimiento italiano. Pues por lo que podemos ver, era un hombre justo y fuera de eso devoto. Temía a Dios, al Dios de los judíos, y ayudaba con frecuencia a las personas necesitadas. Entre sus cosas buenas era un hombre de oración y gozaba de una excelente reputación entre los judíos. Esto era extraño porque los romanos, y él más siendo un centurión, era casi que decir que era de los captores o de los que tenían invadido al pueblo de Israel. Pero Cornelio era un hombre que hacía buenas obras. Él quería ser salvo y hallar la gracia delante de Dios. Lo extraño fue que se convirtió allá porque él amaba al Dios de los judíos. Pero Dios le mostraría lo que era necesario que hiciera para que pudiera de verdad obtener esa entrada al reino de los cielos. Una mañana, dice la escritura, mientras Cornelio estaba en ayuno y en oración, un ángel de Dios se le apareció
llamándolo por su nombre. Qué extraño, diría él. El ángel lo dirigió para que enviara por Pedro, quien posaba en casa de Simón, un curtidor de Jope. Y el ángel le dijo: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Viendo uno esta escritura, lo que cabe es preguntarse o sacar conclusiones que este hombre era tan fiel a Dios y desconocía el plan de salvación que Dios tuvo que enviar un ángel para que le dijera lo que era necesario que hiciera. Si uno analiza a Cornelio, dice que era un hombre devoto, piadoso, temeroso de Dios, él y toda su casa. Y en el momento en que se le apareció el ángel, estaba en ayuno y oración. Era un hombre verdaderamente que si muriese, cualquiera de nosotros diría, pues ese hombre se fue para el cielo. Pero cuán equivocados estamos. Y están los Cornelios que hay afuera. Los que como este hombre son temerosos de Dios. Aman al Señor Jesucristo. Aunque Cornelio todavía no lo conocía, pero amaba a Dios. Pero hay gente afuera que ama al Señor Jesucristo y desconocen el plan de la salvación. Y piensan que por amar a Dios y conocer textos de la Escritura y hasta predican, piensan que van a ser salvos. Pero cuán equivocados están si desconocen el plan de salvación y muchas veces rechazan el ángel que Dios les envía para que hagan lo que es necesario hacer, como le pasó a Cornelio. Entonces dice la escritura, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, porque es que Cornelio envió hombres a la casa de Pedro, pues donde Pedro estaba alojado, les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. Dijo Pedro: ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pues los mensajeros de Cornelio dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose Pedro, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Cornelio esperaba su llegada. Estaba ansioso por ver qué le tenía que decir Pedro, pues el ángel se lo había dicho y había convocado a sus familiares y amigos más cercanos. Ese hombre realmente amaba a Dios y quería que los demás supieran qué era lo que Pedro le iba a decir que el ángel le dijo. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, Cornelio, como todo buen hombre que no conoce toda la parte de la escritura, intentó adorarlo, porque es que así hay mucha gente que porque alguien habla del Señor, pues intentan hasta adorarlo o arrodillarse. Cuando todos los que predicamos o anunciamos el Evangelio solamente somos un instrumento en las manos de Dios. El único que merece adoración es Dios mismo. Entonces dice la escritura que Cornelio intentó adorarlo, pero Pedro se negó a recibir esa pleitesía. ¿Qué pensarán ahora los que se postran delante del Papa Francisco? Que porque piensan que él es el sumo pontífice. La Iglesia Católica, aún mismo ellos dicen que Pedro fue el primer papa, pero según ellos, este papa era muy diferente a los de ahora, porque es que Pedro nunca fue papa. Pedro fue un apóstol del Señor, un instrumento en sus manos. Pedro se negó a recibir esa pleitesía, mientras ordenó
a aquel oficial romano a ponerse de pie. Levántese de ahí. Creo que ese consejo lo debe tomar mucha gente que no conoce la escritura. Cuando ven a un cardenal o ven a un obispo, o inclusive a este señor que llaman el sumo pontífice. Pedro declaró al grupo que se había congregado que Dios le había ordenado venir a ellos. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, dijo Cornelio, en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué hermosa declaración dio Cornelio. Reconoció y entendió que Dios puede estar en cualquier lugar. En este caso, en la casa de él, y dijo, estamos en la presencia de Dios. Lo que está diciendo es que Dios es testigo de ese momento que estaba pasando. Pedro confesó que ahora se daba cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Es que Dios no desestima a nadie. Y esa razón, la razón de eso, es que hay mucha gente que ha tenido experiencias con Dios, hasta sanidades y respuestas a oraciones, pero que no conocen el plan de salvación. A esas personas, a esos Cornelios, es a quienes Dios les quiere decir lo que es necesario hacer. Sepa y entienda que Dios no hace excepción de personas. Toda persona que invoque al Señor, de una o de otra manera, tendrá respuesta de Dios. Pero es que otra cosa es obtener respuesta y otra cosa tener la salvación, haber entendido el plan de salvación. Porque Dios es esa gran despensa de donde vamos y tomamos lo que necesitamos. Pues si necesitamos de Él una sanidad, pues podemos entrar a Él por sanidad y obtenerla. Pero el hecho de ser sano no significa que yo soy salvo para la vida eterna. Puedo clamar a Dios por alimento, o por una casa, o por un vehículo, o por una dificultad y recibir respuesta de Dios. Pero eso no significa de que yo tenga la salvación eterna. Pues esto le pasó a Cornelio y el ángel le dijo que mandara llamar a Pedro, que era quien tenía que abrir la puerta a los gentiles, para que le explicara el plan de salvación que le era necesario saber para poder hacer lo que necesitaba. Como vimos, Pedro se da cuenta de que Dios no hace acepción de personas y que él acepta cualesquiera que se acerque a él reverentemente en fe y obediencia. Seguidamente Pedro proclamó que Jesucristo es el Señor de todos los seres humanos. Le habló del bautismo, pero del bautismo de Juan para poderle hablar del otro bautismo y del poderoso ministerio que Jesús tuvo. Y les explicó la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pedro les habló de la comisión que les dio el Señor, lo que nosotros llamamos la gran comisión, y declaró que el perdón de los pecados es posible en el nombre de Jesús y no por las obras. Y les citó un texto que dice de la siguiente manera: de este, o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos, incluido él y el pueblo de Israel, los que en él creyeren, van a recibir el perdón de pecados por su nombre. Le dio a entender que no hay otra manera de que el hombre reciba el perdón de los pecados, sino por el nombre de Jesucristo en las aguas del bautismo. Mientras Pedro predicaba esta gran verdad del nombre de Jesús, que muchos Cornelios que allá afuera no creen, aunque aman al Señor, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, dándole testimonio a los gentiles, en este caso a Cornelio y a su familia, y aún a los que habían venido con Pedro, que eran judíos, de que esto era verdad.
porque los oían que hablaban en otras lenguas y alababan a Dios, porque el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, en este caso Cornelio y su familia y sus amigos, y alabaron a Dios en otras lenguas. Imagínense, el Espíritu Santo dijo, esto es verdad. Y no crea que cuando digo el Espíritu Santo me refiero a otro ser, sino a Dios mismo, a Jesucristo mismo en el poder de su Espíritu, dando testimonio en esa casa de que eso era cierto y de que era necesario. Al escuchar a los gentiles que hablaban en lenguas, los judíos que habían llegado con Pedro se sorprendieron de que Dios los hubiera bendecido con el bautismo del Espíritu Santo. Imagínense, ellos pensaban que eran los únicos, que por ser judíos y conocer la ley, ellos eran los únicos dignos de recibir, pero ahora Dios les está mostrando que esta salvación es para todo ser humano, para todo religioso temeroso de Dios. Necesita esta porción del Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo. Entonces Pedro, después de que pasó la manifestación del Espíritu, pues mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y después del servicio bautismal, Pedro permaneció en la casa de Cornelio por un tiempo. Se cumplió lo que el ángel le dijo a Cornelio. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Para poder hacer lo necesario, Pedro le tuvo que predicar a Jesucristo, porque él no creía sino en el Dios de los judíos, pero no creía en la manifestación en carne. Pues ahora Pedro le explica el proceso de la salvación y le da a entender que en el nombre de Jesús es que se recibe el perdón de los pecados y la salvación. Pues sepa, amigo y hermano, que ese Cornelio atendió lo que Dios demandó. Porque es que hay gente que dicen que no es necesario ni siquiera bautizarse. Pero aquí Pedro está diciendo que es necesario descender al agua. Se necesita agua donde la persona sea sepultada. Y dice que nadie lo puede impedir. Y está dando testimonio que el espíritu que ellos recibieron fue el mismo que recibieron en el día de Pentecostés y que todo creyente necesita recibir. Y entonces mire lo que pasó. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasó entonces con la gran comisión? ¿No dicen pues que en la gran comisión mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? Pues entonces Pedro aquí está cumpliendo la orden, porque el nombre del Padre Celestial, del Hijo de la Redención y del Espíritu que se mete en el creyente se llama Jesús. Una de las primeras características que se hace mención de este llamado Cornelio es que Cornelio tenía unos atributos muy especiales, que quizás quien está oyendo este mensaje y no está bautizado en el nombre poderoso de Jesús tenga. Era piadoso, que practica la piedad. Es un hombre que pudiéramos decir que es religioso, le gusta todo lo de Dios, que tiene compasión por las demás personas. Yo conozco a muchos aún en estos medios, sea de Facebook o de YouTube o de las redes sociales, gente piadosa pero sin salvación. Así era Cornelio. Era temeroso de Dios, otra característica. Pero aunque era un hombre temeroso de Dios y piadoso, le faltaba algo. Era tan importante lo que le faltaba que Dios le tuvo que mandar un ángel a decirle que mandara a traer a Pedro. Otra característica era que hacía muchas limosnas. Si ve que las buenas obras no salvan. Porque es que hay gente que piensa que por darle comidita
o bebidita a los menesterosos se va a salvar. Porque piensan que por hacer muy buenas limosnas se van a salvar. Pues Cornelio era piadoso, temeroso de Dios y hacía muchas limosnas. Si este señor se muriera, muchos lo mandarían para el cielo, tan bueno que era. Como me daba de cosas ese señor Cornelio. Yo creo que allá está en el reino de los cielos. Es que ese señor era un alma justa. Y otra característica, oraba a Dios siempre. Oiga, 4 cosas y no era salvo. No era salvo. Hay muchas personas entre nosotros con estas características. Pero como ya lo dije, no son salvas porque no conocen el plan de salvación. Es más, desprecian el nombre de Jesús para salvación. Porque la salvación no es por obras, sino por la fe. Y usted dirá, pues por la fe en Jesucristo. Pero en este caso es por la fe en el nombre poderoso de Jesús. Porque usted puede creer en Jesucristo, pero si no cree en el poder de su nombre para salvación, pues déjeme decirle, amigo, que no es salvo. Porque somos salvos por la fe en su nombre y por la obediencia a la palabra de Jesucristo. Mire como dice Efesios, por gracia sois salvos, porque la gracia es un regalo de Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras que hayamos tenido antes o por lo que estemos haciendo, para que nadie se gloríe. Cornelio no solo tuvo fe, sino que también obedeció. ¿Fe en qué? En el mensaje que Pedro le estaba diciendo, porque él le dijo que los profetas habían dicho que todos los que creyeran en Jesús iban a recibir perdón de pecados por su nombre, porque esas 4 virtudes que él tenía no le alcanzaban para la salvación, porque ninguna obra que él hiciera lo iba a salvar, pero que a través del bautismo, por el poder del nombre de Jesús, iba a recibir el perdón de los pecados. Hoy en día, cuando uno le dice esto, o estas mismas palabras a una persona, para que sea salva, porque puede ser piadosa, temerosa de Dios, ora, hasta ayuna, hace de todo, predica, para que sea salva y pueda entrar al reino de Dios, ellas se justifican en lo que hacen o en lo que son, porque sus creencias están equivocadas y siguen las tradiciones de los hombres y no la recomendación de Dios. El que dice la palabra de Dios, yo le conozco y no guarda lo que él manda, o sea, sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, porque su palabra es su mandamiento, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando recibimos su palabra, y me refiero es a esta que está en Hechos, nos hacemos obedientes. Pues déjeme decirle que Cornelio, con toda esa religión que tenía, que no le alcanzaba para ser salvo, y era un hombre que podía decirse que tenía testimonio hasta en el cielo, porque dice el pasaje, y el ángel le dijo que las oraciones de ese hombre subían a la misma presencia de Dios, y que Dios hacía memoria de lo que él hacía. Imagínense qué clase de hombre era Cornelio, un religioso con temor de Dios, pero sin la salvación de Dios. Usted puede decir que ha obtenido respuesta de sus oraciones, pues Cornelio también. Usted puede decir que es un hombre temeroso de Dios, pues Cornelio también. Que ora y ayuna, pues Cornelio también. Puede decirse que tiene muchas cosas que se sabe la escritura que predica, pues Cornelio también, o puede que no lo hiciera, pero era un hombre piadoso, pero no tenía salvación. Por eso los que reciben su palabra
deben ser bautizados como Cornelio, en el nombre de Jesús. Jesús había dicho estas palabras: el que recibe al que yo envío, en este caso Pedro, me recibe a mí. En este caso, si usted recibe lo que yo le estoy diciendo, está recibiendo a Jesús. Porque yo vengo a traerle el mensaje verdadero del Evangelio, el mismo que Pedro le llevó a Cornelio. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando usted recibe este mensaje que viene de Jesús, está recibiendo a Dios. Porque Dios fue el que puso esta misión en su manifestación en carne y en los discípulos. Hermosa enseñanza. Oír a los apóstoles es oír a Cristo. Recibir las palabras de los apóstoles es recibir la palabra de Cristo. Recibir esta palabra que yo le estoy diciendo es recibir a Dios, recibir a Cristo. Obedecer esta palabra que yo le estoy recitando del capítulo 10 de Hechos es recibir a Cristo. Esto es lo que le hace falta a usted, querido amigo que me ve. Piense por un momento. Ojalá Dios le dé la oportunidad de reflexionar esto. Sus obras no lo van a salvar. Puede ser líder de evangelismo, puede ser, mejor dicho, ser mejor que Cornelio. Y eso no le va a alcanzar. Porque sin el nombre de Jesús, ni las oraciones te van a salvar. Las limosnas no te van a servir de nada. Los diezmos y las ofrendas no te van a salvar. El bautismo en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo no te van a salvar, porque la orden es bautizar en el nombre. Y si yo digo solamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estoy invocando o no estoy recibiendo el nombre que me puede salvar. Pero todos los que reciben el Evangelio de Jesucristo mediante la fe, lo obedecen cuando son bautizados en su nombre, en el nombre de Jesús. Los que no son bautizados en su nombre no han recibido el evangelio de la verdad. Porque es que el evangelio es la verdad y no hay dos tipos de evangelios. Usted no puede estar bautizado de forma diferente a Cornelio. Cornelio le fue invocado el nombre de Jesús. Y si usted no lo tiene, no puede decir que es hermano de Cornelio, ni de nadie en la iglesia primitiva. Esa fue la comisión de Jesús. Esa fue su orden para el perdón de los pecados, que está en Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y llegó hasta la casa de Cornelio y tiene que llegar a su casa. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, dice Marcos. El que creyere, ¿a qué? Al evangelio y a ese nombre, y fuere bautizado en ese nombre, será salvo. Mas el que no creyere en ese bautismo ni al evangelio, porque es que el que no le cree al evangelio no es bautizado, será condenado. Es necesario obedecer a nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Él dio el mandamiento y Pedro se limitó a enseñarlo. Toca ahora a nosotros creerlo y obedecerlo. Porque cuando estaba delante de más de 7,000 personas, mire la declaración de Pedro, lo que les dijo a todas esas personas. Vea, arrepiéntase. Porque Jesús dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Y bautícese cada uno. Cuando dice cada uno, ya no era por ser parte de una nación, sino que la decisión era personal. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y dice, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Porque es la única manera de recibir el perdón. Si usted no tiene este tipo de perdón,
pues déjeme decirle que está en sus pecados. Y enseguida dice qué beneficio hay de ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Hermoso texto y hermosa declaración. No crea que esto solo es para Cornelio. ¿Ah? Porque si lee el verso siguiente, hay una parte que dice, porque para vosotros es la promesa de este perdón y del Espíritu, para vuestros hijos, para los hijos de los que estaban escuchando ahí, para los que están lejos, porque había muchos judíos dispersos. Y enseguida dice una parte del texto, que es donde le da la entrada a Cornelio y aún a nosotros que no somos judíos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pues nuestro Dios llamó a Cornelio y le fue invocado este nombre. Y si usted fue llamado por Dios al Evangelio, pues para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, si usted es llamado por Dios, por Jesucristo, necesita que ese nombre, al igual que Cornelio, con toda su religión, obtenga lo más rápido posible para la salvación. Porque sin ese nombre no hay promesa ni salvación. Amigo, yo sé que usted es un Cornelio sin salvación. Ama al Señor Jesucristo. Quizás está luchando en su mente allá, diciendo que el bautismo no salva. El bautismo que usted tiene no lo salva, pero el bautismo en el nombre de Jesús salva por el poder del nombre de Jesús en las aguas del bautismo. Por eso usted está a tiempo. Por eso este mensaje, porque no hay nadie que lo ame más que Jesucristo. Y hoy hay enviado, no un ángel del cielo, sino un mensajero, este que usted está viendo, para que le diga lo que es necesario que haga. No deseche, no deseche este mensaje, porque Jesucristo le ama tanto que le declara la verdad. Los amo en el amor de Jesucristo. Nadie los ama más que el Señor Jesús. Hasta una próxima oportunidad y que el Señor Jesús les bendiga.